Bueno, necesito expresar urgentemente todos estos sentimientos. Se habla mucho de este estallido social que ha venido ocurriendo hace 3 semanas. Se habla de la violencia. Yo me quiero referir a la violencia, no a los saqueos, ni a la destrucción de supermercados, porque eso lo han hecho simplemente personas delincuentes que se aprovechan de una coyuntura. Pero hay una frase que refleja bien lo que está pasando: la violencia genera más violencia. Y esta violencia se viene acumulando hace bastante tiempo. Vivimos violencia, ¿cierto?, en el gobierno de la Unidad Popular, desgraciadamente. Vivimos violencia desmedida en la dictadura. Y vivimos una violencia silenciosa durante más de 30 años después de recuperación de la democracia, en que los políticos, ¿cierto?, no trabajaron para nosotros, sino que fueron enriqueciendo a las empresas y a los dueños del país, como lo dije anteriormente. Esa violencia nos ha ido marcando. La violencia de no poder tener la certidumbre de llegar a fin de mes y tener que endeudarme con la tarjeta de crédito para seguir comprando alimentos porque no me alcanza. La violencia de estar esperando 3, 4 o 5 horas en un hospital para que te atiendan, o en un consultorio para ver a un doctor y que el doctor simplemente te recete paracetamol. Violencia es también que un ministro o subsecretario, ¿cierto?, diga que uno tiene que se levanta a las 5 de la mañana a sacar hora a un consultorio y aprovecha una instancia social para hacer vida social. Eso es violencia, porque se ríen de nosotros, porque no viven la realidad que vivimos la gran mayoría de los chilenos. Violencia es también que otro ministro de Economía diga que sí, es cierto, han subido algunos productos de la canasta básica, pero para los románticos bajaron las flores, aprovechen de comprar. Eso es violencia, eso es no vivir la realidad. Violencia es que todos los días uno sienta que lo están fregando, que tenga yo que vivir pensando qué voy a hacer mañana. Violencia es vivir viendo a los abuelitos de 80, 75, 80, 90 años trabajar porque no les alcanza la plata de la pensión, porque se sacrificaron toda una vida para poder pensionarse a la edad que correspondía, y esa miseria se vuelve violencia, porque tienen que seguir trabajando para poder comprar sus remedios. Entonces, la clase política, la clase que debía haber trabajado para nosotros, no vive esta realidad. Ellos se atienden en clínica, no tienen que tener largas listas de espera. No tienen que, si se enferma un hijo, tienen la fortuna de tener los recursos para poder ir a un doctor, ir a una clínica, pagar un tratamiento. Un ministro, violencia es también que un ministro diga que la mayoría de los chilenos tenemos 2 o 3 propiedades. ¿Qué realidad vive? Eso es violencia. Insultarnos y haciéndonos creer que somos giles. Estoy aburrido, estoy cansado de esa violencia. No justifico la violencia de estos sinvergüenzas y ladrones que están saqueando, no la justifico. Pero la violencia del enfrentamiento entre jóvenes, carabineros, entre los militares y la gente, tampoco la justifico. Pero estamos aburridos de la violencia silenciosa
que nos han dado durante más de 30 años. Y no es culpa de este gobierno solamente, es culpa también de los otros gobiernos que tuvieron la oportunidad de hacer cosas y no la hicieron. Entonces, cuando hablamos de violencia, señores políticos, señores que rigen a este país, cuando hablamos de violencia, el 1% de los más ricos de este país, piensen en que ustedes les sobran días para llegar a fin de mes, a nosotros nos falta. Eso es violencia. Sigamos en la lucha, sigamos haciendo diálogo, porque Chile despertó y no se va a volver a dormir hasta que las cosas más profundas se puedan solucionar.